Bienvenidos, estamos nuevamente en la batalla legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú en el canal 20.4 de Señal Abierta. El día de hoy vamos a tratar el tema de la Junta Nacional de Justicia, una institución muy importante para la administración de justicia de nuestro país, dado que es un organismo que se encarga de designar a los jueces y fiscales que van a conducir los casos, van a administrar justicia en nuestro país. ¿Y por qué es importante? Porque se entiende que esta junta está conformada por las personas más idóneas, más preparadas, se entiende, con una calidad profesional, personal y sobre todo moral y ética debería ser, para poder tener la capacidad de designar jueces y fiscales quienes van a administrar justicia en todos los casos de nuestro país. Entonces, es un organismo, es una institución muy importante y sobre todo ver cómo se están comportando las personas que la conforman. Para tratar este tema de la Junta Nacional de Justicia, como les venía diciendo, y para responder estas interrogantes y todo lo que significa, para qué sirve, cuál es su papel, cuál es su función, tenemos como invitada a Marisol Espinosa, ex vicepresidenta y abogada en esta materia también, que conoce mucho sobre los temas coyunturales y sobre todo también para que nos pueda brindar su conocimiento, su perspectiva, su opinión respecto a la Junta Nacional de Justicia. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta mañana y un gusto de estar aquí en CTV Canal. Gracias. La primera pregunta que le quería hacer sobre la Junta Nacional de Justicia, para que nos puedan entender las personas que nos están viendo, ¿qué significa la Junta Nacional de Justicia para nuestro país y sobre todo para un país que se entiende somos un Estado constitucional de derecho? Bueno, efectivamente, la Junta Nacional de Justicia es resultado de una reforma, de las reformas planteadas por en ese entonces el presidente Martín Vizcarra, que buscaba hacer como innovaciones, pero lamentablemente el origen de la Junta ya es un origen dudoso. Se supone que debería de trabajar para garantizar la justicia, la imparcialidad, porque se encarga de verificar y seleccionar a los miembros que van a administrar justicia en todo el país. Básicamente una tarea jurisdiccional, una tarea de evaluación, una tarea a la cual le corresponde básicamente garantizar la independencia entendida como lo señala la Constitución, no por encima de la Constitución. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Claro, usted menciona la independencia. Y esto es muy importante que la gente lo entienda. ¿Por qué es importante que un juez, un fiscal, un fiscal sea independiente y sobre todo la Junta Nacional de Justicia y también los jueces y fiscales? Tienen que ser independientes porque administran justicia. Con las mismas leyes para todos, se tiene que aplicar en todo el país. Y este criterio fundamental de la justicia, por eso tenemos a la dama de la justicia, ¿no? Ciega, pero con su espada dispuesta a cortar. Entonces, creo que fundamentalmente este es un principio que se debe tener en cuenta. Sin embargo, hoy tenemos como un concepto muy de moda, ¿no? Con el tema de la autonomía, piensan que están por encima de la Constitución, por encima de la ley y que pueden hacer muchas cosas a su manera. Y definitivamente esto demuestra una falta de conocimiento de la Constitución, que es un elemento fundamental en su tarea, una falta de lectura respecto a la tarea y a la función encomendada, pero sobre todo lo que sí nos debe preocupar es que la justicia no ha mejorado.
hay una situación de impunidad. ¿Cómo es posible que tengamos, por ejemplo, el caso Odebrecht, de los más emblemáticos? No tenemos un detenido. Nadie está en prisión preventiva. Los famosos codinomes que anunciaron no están. Y ahora, desde Brasil, ya señalaron que no van a prestar más colaboración, cuando precisamente se firma un convenio de colaboración para que actúen. Entonces, ¿dónde está la justicia? La gente en la calle siente que la impunidad va campeando y que además una autonomía mal entendida. La autonomía es para administrar el criterio de administrar justicia, los criterios que utilizan los jueces y fiscales, pero el criterio no se condice con la actuación política. Y sin embargo, la Junta, que tendría la obligación y el deber, doctor, de velar porque se respete la Constitución, ha hecho justamente lo contrario. La Constitución es clara. El artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución señala quiénes son los aforados, o sea, es decir, qué personas son sometidas a juicio político. Hay que entender, la Junta tiene una función jurisdiccional. El Congreso tiene una función legítima de fiscalización y control político, y los jueces y fiscales no están exentos. En este caso, los fiscales supremos, que están los aforados, como en el caso de Zoraida Ábalos, no está exenta de la fiscalización y el control jurisdiccional. El Congreso no le está verificando su criterio para actuar. Lo que le está cuestionando es por qué no actuó en un tema en el que tenía y le correspondía denunciar. Entonces, justo el punto que acaba de tocar respecto a la actual fiscal suprema Zoraida Ábalos, este pronunciamiento de la Junta se precipitaron. Es un pronunciamiento que no demuestra que es independiente, está interfiriendo en el poder legislativo, como bien ha señalado. El Congreso, como un poder del Estado, tiene todas las facultades, bien o mal, pero se tiene que respetar, porque si no se respetan las instituciones y las funciones que realiza cada poder del Estado, entonces vamos a vivir prácticamente en una anarquía. Sin embargo, aquí la Junta nada menos se pronunció sacando un comunicado con nombre propio, digámoslo de alguna manera, pronunciándose por este tema de la actual fiscal suprema y ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. ¿Está interfiriendo? Así es, doctor, es una total interferencia en las funciones del Congreso. El artículo 99 señala que ella es una aforada, entonces le corresponde, y el artículo 100 dice que le corresponde suspender o no el funcionamiento, inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. La Junta ha señalado que solamente pide una reflexión al Congreso. La Junta está interfiriendo. El artículo 99 señala que ella es aforada y el artículo 100 señala que es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. No la tiene la Junta, no la tiene el Tribunal, no la tiene el Ministerio de Justicia, no la tiene el Poder Judicial. ¿Es función de la Junta hacer este tipo de pronunciamientos? No es tarea de la Junta hacer este tipo de pronunciamientos. Y vamos más allá, porque ellos van al artículo 139 alegando la independencia en el ejercicio de la función. Y lo que no logran entender es que efectivamente hay independencia, pero que también el Congreso es independiente. Y que además la Constitución es clarita cuando señala en el artículo 148 y en el artículo 146 que los jueces y los fiscales se ajustan a tareas expresamente previstas por la ley. Su independencia solo está sometida a la Constitución y a la ley. El 146.1 y el punto 2, pero sobre todo el punto 1, es clarito, muy preciso, dice, los jueces y los fiscales están sometidos a la Constitución y a la ley. ¿En qué parte? Me gustaría que me dijeran los miembros de la Junta Nacional de Justicia, señala
que los jueces y los fiscales están por encima de la ley, están por encima de la Constitución. Y este es un principio que realmente yo invoco a quienes están involucrados en la administración de justicia a que lo evalúen, porque tenemos un poder judicial que va por encima a veces de la Constitución. Un poder... muy activista, ¿no? El poder judicial ha tomado, y la fiscalía sobre todo, mucho protagonismo. Bueno, han sido entrenados por IDL, no olvidemos eso. Entonces, esto es un sesgo que está marcando mucho el tema de la administración de justicia. Y adicionalmente, tenemos casos de una fiscal suprema que no, con cosas, por ejemplo, que un chico de primer año de Derecho no lo haría. Cuando ya hay una sentencia consentida, viene una fiscal suprema y dice, anulen. Después de 7 meses intenta anular. ¿Qué clase de preparación tiene? Casos concretos, o sea, o también miembros, en el caso concreto del Jurado Nacional de Elecciones, que con su reglamento se quiere imponer, se impone a la Constitución y a la ley. Por ejemplo, ellos no pueden cobrar multas que no estén establecidas en ley previa y que las sanciones estén acotadas. Sin embargo, se van al ministerio, se van al Poder Judicial utilizando una figura de conciliación que es válida, pero que la utilizan malamente. Y de ahí se van a hacer obligación de dar suma de dinero. Por ese tipo jurisdiccional, ellos están vulnerando no solamente la ley, sino también la Constitución. Creo que estas cosas, entender la autonomía no es para pasar por encima de la ley y de la Constitución. Ni jueces, ni fiscales, ni Jurado Nacional, ni Junta Nacional de Justicia. Ellos tienen un marco, y ese marco es la Constitución, y el que le sigue es la ley. Y según la pirámide de Kelsen, al final están los reglamentos. Ellos hacen los reglamentos y piensan que eso tiene más valor que la ley. Lo saben porque son jueces, son fiscales, han pasado por una carrera mínima de derecho. Entonces, esto hay que mirarlo y espero que el ministro de Justicia actúe para hacer valer también la Constitución, la ley. El Tribunal Constitucional creo que está desplegando una buena tarea, pero que también vean estos casos, ¿no? Donde los organismos autónomos van por encima de la Constitución y de la ley con normas de inferior jerarquía o categoría para imponer sus propios criterios por encima de la Constitución y de la ley. Y creo que esto es muy grave porque al final genera la situación de impunidad y la situación de injusticia frente a los administrados. Creo que este es un tema clave. La imparcialidad que debió tener la Junta Nacional de Justicia se vio vulnerada con este pronunciamiento. Y es penoso que salgan a defenderlo cuando han ido incluso en contra de la Constitución, porque la Constitución es muy clara, dice, lo único que está previsto es que se ajusten a la ley, que se ajusten a la Constitución. La señora no se ajustó a la Constitución, por eso está en un proceso de acusación constitucional. Y es penoso que además nos extraña la rapidez, ¿no? Oye, yo quiero una convocatoria y un pronunciamiento de la Junta. Y la Junta sale a pronunciarse. Creo que la falta de pericia para moverse en el campo en el que están actuando, el desconocimiento les ha llevado a esta situación cuando a ellos no les corresponde pronunciarse por la actuación. Además, ellos también en su pronunciamiento incluso hablan, ¿no? Personal, ¿no? Personalísimo, ni siquiera personalísimo, exclusivo para una persona. ¿Por qué no defienden así a todos los jueces y fiscales? Deberían defender así a todos los jueces y fiscales. Pero además de la falta de criterio para actuar, porque ellos están yendo contra la Constitución, se están yendo... Entonces podríamos decir que han cometido una infracción a la Constitución. Exacto, están infraccionando la Constitución en su afán de defender a una persona, están desmereciendo la actuación y poniendo en cuestionamiento una institución que es nueva, que ha nacido con cuestionamientos, ¿no? Entonces, que además no está mostrando manejo y pericia en estos temas, que se está yendo contra la Constitución, que además
puede ganar una demanda pero además el principio que ellos alegan, la división de poderes. Y no lo están respetando porque hay un poder político, hay un poder judicial y ellos no son un poder. Sin embargo, los organismos autónomos entienden que ellos son poderes. No se dan cuenta que están, por ejemplo, algunos dentro del poder judicial, otros dentro del poder ejecutivo, y en el caso aquí hay un poder legislativo que está actuando bajo su tarea. ¿Cuál es su tarea? Tiene una función jurisdiccional política. Están actuando en función del artículo 99 y 100 de la Constitución. Se le están dando todo el debido proceso para que se pueda defender. Sin embargo, lo que vemos aquí es la interferencia grosera de la Junta Nacional de Justicia, que es una tarea que no le corresponde y se desdibuja porque además a esta Junta le corresponde evaluarla a la fiscal, evaluar a los jueces, y está diciendo, yo los evalúo, yo los sanciono, pero también yo los defiendo. Ahí perdieron objetividad, porque al sacar este comunicado en favor de esta fiscal suprema, Zoraida Ábalos, como usted ha tocado un punto muy importante, a ellos les corresponde evaluar a los jueces y fiscales de todos los niveles. Y en este caso, a Zoraida Ábalos, entonces, cuando saca este comunicado, también podríamos decir que ya ha perdido la objetividad para el momento cuando le corresponde evaluar la tarea desempeñada como fiscal suprema. ¿Cómo van ellos ahora a decir que son imparciales frente a la actuación de una persona? Cuando salieron a defender. Cuando salieron a defenderla. O sea, hasta el criterio más mínimo les hubiera dicho, mantente a raya porque tú eres el que va a fiscalizarla. No puedes salir a tomar otra actitud. Entonces, aquí hay que evaluar el tema de los organismos autónomos, hay que evaluar el tema que ellos alegan, ¿no? División de poderes, transparencia, no están actuando con transparencia, no están actuando con un criterio de imparcialidad porque están interfiriendo en una función que le corresponde exclusivamente y excluyente al Congreso. Y ha sido muy mala práctica durante los últimos años la intervención del Poder Judicial en las actuaciones exclusivas que le corresponden al Congreso. Hemos visto a un sindicato de la Defensoría del Pueblo trabar sendas denuncias contra el Congreso de la República. Ellos no podían, en todo caso hubieran solicitado reunirse con los miembros del Congreso para exponer sus situaciones, pero, es curioso, por decirlo menos, la celeridad con la que actúan, ¿no? Para estos casos, determinados casos. Interrumpir la elección del defensor del pueblo, interrumpir la elección del Tribunal Constitucional, interrumpir las investigaciones, interrumpir las acusaciones constitucionales. También la ley aquí es bien clara, la ley y la Constitución, en el artículo 146 exactamente, que dice y señala que tienen que estar enmarcados sus acciones en el marco de la Constitución y todo lo previsto en la ley. Ellos no están actuando conforme a la Constitución y tampoco están respetando la ley. Entonces, el marco de actuación no solamente es cuestionable por la falta de manejo de leyes, eso significa conocimiento de la Constitución, porque si no conocen la Constitución, que es la ley madre, ¿dónde estamos? Y para esto también un desconocimiento de lo que significa su actuación en garantizar imparcialidad. Lo que ha hecho es una grosera interferencia en la actuación de un poder del Estado como es el poder legislativo. Correcto. Y sobre todo ellos alegan, o podrían alegar, y de hecho que lo tienen en cuenta, cuando han sacado este comunicado, se han cuidado, ¿no? Porque claro, no lo pueden hacer tampoco tan obvio, pero para las personas que tenemos un mínimo de criterio sabemos que hay una interferencia y que tienen una inclinación por proteger y favorecer a Zoraida Ábalos. Me refiero concretamente
que ellos dicen, invocamos a la reflexión. ¿Qué es lo que trato de decir? Que cuando ellos dicen invocamos a la reflexión y citan, ¿no?, que tiene que llevarse de la mejor manera, bajo supuestos de razonabilidad, ¿no?, con respecto a la Constitución y derechos, ¿no?, hacen un muy buen argumento. Pero no se dan cuenta que por más buen argumento y que se puede incluso engañar o aparentan una actuación transparente, respetuosa de la norma, de la Constitución y de la ley, pero no se dan cuenta que por más que hagan esta argumentación, ¿no?, de respeto supuestamente a la Constitución y todo, con la sola actuación ya están mostrando una inclinación imparcial, pierden objetividad, porque, como bien ha señalado, no hay que solamente pensar que una institución como la Junta solamente es una institución autónoma y que a pesar de invocar o invocando que respetan y todo la Constitución, sino al actuar, su actuación también comunica y la comunicación es clara. Esa actuación es una interferencia al Congreso porque no es su función estar saliendo a pedir reflexiones, ¿no?, respetos, cuando es claro por un nombre propio, porque incluso ellos saben que su función no es esa. Y al saber que su función no es estar invitando a reflexiones, por más que se invoque a la Constitución, su tarea, y en este caso, si realmente respetan la Constitución, si realmente, como usted muy bien ha señalado, todos los artículos de la Constitución, cómo se organiza el Estado, y por qué se debe respetar la Constitución, y por qué se debe respetar los poderes del Estado, porque así hemos decidido nosotros organizarnos como sociedad, entonces ellos sabían y saben que no deben hacer ningún tipo de pronunciamiento porque no es su papel, sino más bien mostrar ese respeto que exigen en su comunicado, es no haber hecho nada. Ese es el respeto que ellos deben mostrar. ¿Por qué un comunicado tan apresurado? ¿Realmente respetan la Constitución? ¿Realmente respetan cómo está organizado nuestro Estado con todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial? Muestren ese respeto actuando como la Constitución manda, no mostrando imparcialidad, no mostrando objetividad, sino con estos comunicados que realmente no muestran lo que significa una Junta Nacional de Justicia, lo que se demanda a la Junta Nacional de Justicia para que actúe de manera objetiva, independiente, porque son nada menos personas, esta Junta Nacional de Justicia conformada por sus miembros, son nada menos quienes designan a los jueces y fiscales. Entonces, lo que trato de decir, doctora, es el verdadero respeto que ellos invocan en ese comunicado es no haber hecho nada, sino dejar que el poder legislativo, en este caso el Congreso, actúe, porque tampoco hay que olvidar que los jueces y fiscales, y en este caso la fiscal suprema Zoraida Ábalos, no hay que olvidar, como funcionaria, ¿no?, en este caso encargada de administrar justicia, de conducir las investigaciones, en el cargo ahora como fiscal suprema y toda la carrera que tiene, también están sometidas a cierta supervisión, control de su trabajo. No podemos creer ni pensar que una persona no pueda estar de tamaño cargo, como nada menos como fiscal suprema, ex fiscal de la nación, porque así una ex fiscal de la nación, pues no podemos pensar que no esté sujeta a un mínimo de control, a un mínimo de crítica, a una mínima investigación, porque se debe a la sociedad por el cargo que ejerce. Entonces, la sociedad, pues cuando considera que una persona en determinado cargo, cualquiera sea, en este caso Zoraida Ábalos, está haciendo o no ha actuado de la manera más idónea,
y a través del Congreso, quien es el que representa a la sociedad, porque existe una democracia representativa, y impulse este tipo de investigaciones, lejos de salir y decir que es irregular y todo, debería defenderse ahí en ese fuero en el Congreso, ¿no? Cuestionarlo, porque claro, tiene un derecho a la defensa, pero no puede cuestionar que se le investigue, y la Junta mucho menos, peor aún, salir a sacar ese tipo de comunicados. Ya quisieran tantos jueces y fiscales, uno que ejerce el ejercicio de la defensa, pues que su Junta los defienda de esa manera, ¿no? Y saquen ese tipo de comunicados. Y muestra totalmente algo muy importante que usted señaló, el tema de la independencia. Realmente hemos logrado una independencia que es una garantía muy importante en nuestra sociedad, y sobre todo si nos pregonamos de ser una sociedad constitucional de derecho. ¿Hemos logrado la independencia de nuestros jueces? Todavía. Todavía. Creo que estamos en esa larga batalla, ¿no? Porque si bien es cierto, hay actuaciones impecables, tampoco podemos desmerecer la actuación de jueces y fiscales, pero por 5 o 10 que se dedican a otro tipo de actividad, a vender sentencias, porque eso existe, si no la gente no estuviera tan descontenta, ¿no? A eso sí nos gustaría que la Junta Nacional de Justicia se pronuncie. Y además, usted ha dicho algo muy claro, doctor. ¿Cómo es posible que no respetemos cómo se organiza el Estado? Y la Constitución es muy clara. El artículo 139 de la Constitución señala a la letra que ninguna autoridad puede interferir en procesos, en trámites, en procesos, cortar cualquier tipo de investigación, y ni retrasarla ni interferirla. Pero aquí la Junta lo que ha hecho es, dice, no afectan la facultad de investigación del Congreso. Lo que ha hecho la Junta, disfrazada, de manera disfrazada, porque no te ordeno, Congreso, pero sí le he dicho, te exhorto, ¿no? Te pido, te exhorto, reflexiona. Pero además ha generado 2 situaciones, ¿no? Primero, ha infraccionado la Constitución, porque como órgano, como autoridad, como órgano fiscalizador, no se puede abocar a procesos en marcha, que es la investigación. Y además, no puede interferir. Pero lo que es más grave, está afectando la facultad de investigación del Congreso. Le está diciendo, Congreso, cuidado que estás investigando y tú no puedes hacer. Eso es lo que comunican. Exacto. Y esto es muy grave para la democracia. ¿Por qué? Porque al final le estás diciendo, el Congreso, estás cuestionando la actividad del Congreso, pero no te cuestiona, miras la viga en el ojo ajeno, miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo, ¿no? Algo así. Porque dices, yo garantizo la división de poderes. Está afectando un poder del Estado. No lo respeta. Es lo más criticable. No lo conoce, pero lo que es más grave, infracciona la Constitución. Va directo contra el artículo 139 que le dice no te puedes abocar a procesos de investigación que está haciendo el Congreso. Y lo ha hecho el Poder Judicial. Se había vuelto como una práctica común. Y qué bueno que ahora el Tribunal Constitucional, en una sentencia, se ha pronunciado y ha señalado que en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso no puede interferir el Poder Judicial. Y esto es bueno porque ayuda a ordenar. Cuando tú sabes que las cosas están en orden y se va a respetar la ley, se va a respetar la Constitución, ya la gente va a saber qué hacer y a qué atenerse. No va a estar así haciendo como lo que hace la Junta Nacional de Justicia. Bueno, yo soy autoridad, entonces ahora yo me pronuncio. Un momentito, tú eres el garante de fiscalizar a jueces y fiscales, de nombrarlos, de vigilar, de que la justicia esté bien. Oye, Junta, en vez de estar mirando lo que hace el Congreso, mira lo que está en tu ámbito. Mira cuántos jueces y fiscales se han pasado por encima de la Constitución. Cuántos no han cumplido y mantienen prisiones preventivas cuando deberían ya tener investigaciones serias con elementos de convicción para acusar. El que es corrupto se tiene que ir a la cárcel. El que le debe al país
se tiene que ir. Además, no olvidemos que la señora Ábalos permitió que una mafia se instalara en el Estado. Señora, de esto sí tiene que darle cuenta al país. No es su criterio el que se está juzgando, es su falta de actuación para que el Estado no sea invadido, no sea tomado, no sea saqueado por una organización criminal. Eso es lo que se le cuestiona. Y sobre eso tiene que dar cuentas. No en su junta, tiene que darle cuentas al Congreso que le está cuestionando por su falta de actuación. No es su criterio, señora. Lo que se está cuestionando es su falta a la Constitución. Claro, esa falta de actuación y esta fiscal suprema, Zoraida Ábalos, dice, es un criterio, como usted bien ha señalado, ¿no? Porque dice, antes no se mantenía de investigar un presidente y cita pues antecedentes de la actual congresista Gladys Echaíz, que fue ex fiscal de la Nación, cita antecedentes de Pablo Sánchez Velarde, que es un fiscal supremo en funciones. Entonces dice, es un criterio que yo he tratado de mantener, pero ¿sabe cuál es lo más importante aquí resaltar para tenerlo en cuenta? Que una fiscal suprema nada menos no pueda tener el criterio de pensar que las cosas cambian, que hasta la propia sociedad y el derecho evoluciona. Y nosotros, y ellos principalmente, tienen que actuar de acuerdo a las circunstancias, responder de acuerdo a lo que se vive cada momento en una sociedad, porque toda la norma, todo el derecho penal, todas las leyes, la Constitución, todo es transitorio, va evolucionando, y entonces también nosotros tenemos que estar preparados de acuerdo a la coyuntura. Eso no quiere decir que van a infringir la Constitución, que van a vulnerar la ley, que van a cometer prevaricato. Para eso se tiene, supuestamente, se entiende, criterio para interpretar la norma, porque si vamos a ser muy parametrados en una norma, no vamos a combatir la corrupción ni la delincuencia, ¿no? Entonces, para eso sirve la interpretación, ¿no? Se conoce la interpretación para aplicarlo de la mejor manera. Eso es el cuestionamiento, como usted bien ha señalado. Y ella, pues, tiene que defenderse, y la Junta no tiene por qué estar mandando estos comunicados. Lejos de más bien cuestionar que salga en medios y esté diciendo no es mi criterio, debería tomar nota, callado, sin salir ni a los medios ni sacar ningún comunicado. Debería tomar nota para decir por qué efectivamente, realmente es un criterio o se debió esperar algo más de ella. Eso es lo que debe hacer la Junta y no estar sacando comunicados. Bueno, creo que queda claro todo lo que hemos comentado aquí. La doctora Marisol Espinosa muy lúcidamente nos ha citado la Constitución, los artículos, y sobre todo también nos hemos podido dar cuenta, ¿no?, para que el público lo entienda, cómo está organizado el Estado y por qué tiene que respetarse. Lo que abona con este comunicado de la Junta es como que estuviera actuando políticamente, ¿no? Porque desprestigia más al Congreso. ¿Está desprestigiado? Sí, el Congreso está desprestigiado, porque también hay que criticarlo, porque también actúan de manera equivocada. Pero equivocado o no, eso no quiere decir que cada uno tiene que conocer de manera clara y respetar dónde se encuentra la institución donde trabaja, y sobre todo, nada menos respetar un poder del Estado. Así está organizado nuestra sociedad, así lo convenimos por el pacto social, y se equivoquen o no, debemos respetar. Tan sencillo como es. Así es, doctor. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a usted, doctor. Nos ha podido explicar de manera muy clara todos estos detalles de lo que significa la Junta, para qué sirve. Nos vamos a una pausa comercial. Esto es La Batalla Legal en CTV Perú por el canal 20.4 de Señal Abierta y CTV Perú Oficial en redes sociales.
sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Regresamos de la pausa comercial, estamos en la batalla legal por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. El día de hoy, para los que recién se conectan, estamos tratando el tema de la Junta Nacional de Justicia, una institución que se encarga de una tarea muy importante, que nada menos es designar a los jueces y fiscales quienes se van a encargar de administrar justicia. Principalmente, como habrán escuchado los que han estado conectados, han estado viendo nuestro programa, hemos tenido a Marisol Espinosa como invitada y hemos estado analizando sobre la Junta, cuál es el papel, cuál es su rol dentro de la sociedad, cuál es el comportamiento que debe mostrar una Junta Nacional de Justicia, la actual, no frente a la administración de justicia, y finalmente si fue correcto o no el que haya emitido un comunicado nada menos a favor de la actual fiscal suprema Zoraida Ábalos, ¿no? Como decíamos, invitando a la reflexión, señalando el respeto a la Constitución y demás, pero que concluimos que no era su tarea, no era su función, y sobre todo lo que debió hacer y lo que se espera de ellos no es un activismo de este tipo, sino más bien que respete los fueros, que respete los poderes del Estado, y lo que debió hacer es no decir nada. Para seguir ahondando sobre este tema y sobre todo si la actuación que se espera de la Junta Nacional de Justicia es correcta o no, y qué es lo que se espera de ellos, ahora tenemos a nuestro segundo invitado, el doctor Salvador Edesi, abogado y también político a la vez, para que nos pueda dar su perspectiva de lo que significa y lo que debe significar la Junta Nacional de Justicia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer conversar contigo sobre temas tan importantes para el sistema de administración de justicia. Claro, la primera pregunta que quería que nos respondieras para que el público pueda también entender un poco, ¿qué significa la Junta Nacional de Justicia?
¿qué papel cumple dentro de la sociedad? El ciudadano, ¿qué debe esperar de su Junta Nacional de Justicia? Porque finalmente se debe a la sociedad. Bueno, la Junta Nacional de Justicia es un organismo que nace de un improntus de el señor Vizcarra con su famosa reforma. Yo entiendo que ya desde ese momento el acto del surgimiento de la Junta Nacional de Justicia es un acto fallido. ¿Por qué? Porque no hay que ser tonto para no darse cuenta que el objetivo de Vizcarra con respecto a las instituciones que él pretendía, entre comillas, reformar o por comillas crear, era la subordinación, la afectación de su autonomía. Entonces, por eso yo creo que la partida de nacimiento de la Junta Nacional de Justicia es un nacimiento fallido, es un nacimiento que tiene la intencionalidad de un político. Ahora bien, en términos, digamos, de referencia jurídica, es importante la labor de la Junta Nacional de Justicia en tanto designa, nombra, evalúa, sanciona a jueces, fiscales, representantes del órgano de control, de la OMPE, en el tema de sus funciones. Y entonces, nuevamente, necesitamos un organismo totalmente autónomo, que no esté subordinado a sesgos ideológicos, que no esté subordinado a las presiones de los políticos, de las ONGs que tienen más poder, inclusive que la propia Junta Nacional de Fiscales o la propia Corte Suprema, ¿no? Hay ONGs que tienen una influencia muy fuerte en las decisiones que se toman a nivel del Ministerio Público y Poder Judicial y, por supuesto, dentro de la Junta Nacional de Justicia, con lo cual se va montando todo un andamiaje que resquebraja la autonomía y el sentido propio de la justicia, que es administrar justicia sin importar banderas políticas. Correcto. ¿Qué opinión le merece este pronunciamiento que sacó la Junta Nacional de Justicia hace poco por el proceso que se le lleva a la investigación a nivel del Congreso contra la actual fiscal suprema Zoraida Ábalos? Bueno, la Junta Nacional de Justicia, al emitir este comunicado, se quita la máscara de supuestamente independiente y muestra su verdadero rostro de ser un organismo subordinado, un organismo mellado, un organismo obsecuente a otros intereses externos de la Junta Nacional de Justicia. ¿Es eso su papel? ¿Sacar comunicados? No es su función sacar comunicados. Además está... Con nombre propio, ¿no? Además está legalmente asumiendo funciones que inclinan con lo delictivo. ¿Por qué? Porque es una suerte de patrocinio ilegal que no le corresponde defender a la ex fiscal de la Nación, que está haciendo, dentro del marco de las funciones y autonomías del propio Congreso de la República, siendo objeto de una acusación fiscal, de una acusación constitucional, perdón. Entonces, ¿qué hace la Junta Nacional de Justicia haciendo exhortaciones cuando no le corresponde, cuando su rol es la autonomía, la independencia? ¿Por qué se mete? ¿Cuáles son los intereses de mantener a Zoraida Ábalos en el Ministerio Público? O sea, ya uno se empieza a hacer preguntas que tienen que ver con el tema de el funcionamiento de las instituciones en el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni la Junta Nacional de Justicia. Entonces, para mí es negativo. Yo creo que ha estado muy bien que el Congreso de la República, a través de algunos de sus congresistas, haya salido con la pierna en alto a defender su fuero y a hacer una acusación constitucional contra la Junta Nacional de Justicia y sus integrantes, porque están ensuciando una fiscalización y acciones y actividades que son propias del Congreso de la República. Esas exhortaciones, con mucho respeto, es una forma muy meliflua, muy meliflua, ¿no? Muy, cuídame de las aguas mansas, ¿no? Que de la brava me cuido yo. Hay que cuidarse de estas aguas mansas, porque reflejan que en el Perú la justicia está mal, está funcionando mal. Yo he escuchado al doctor Humberto Banto decir que tenemos una justicia hemipléjica, que funciona muy bien para perseguir a la derecha, pero funciona y es inválida
o ciega, sorda y muda cuando se trata de perseguir a la izquierda, y ahí los ejemplos están a la vista. Claro, y sobre todo, como decíamos con nuestra invitada anterior, la organización del Estado, y así lo hemos convenido por este pacto social que tanto se habla y se conoce, tenga 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y nos guste o no, y eso quiero que quede claro, y eso no quiere decir que no critiquemos a los poderes, al Poder Judicial, al Congreso y demás, porque para eso pues ellos son funcionarios y ejercen una función, todos estos poderes, los podemos criticar, pero lo que no significa es no respetarlos, por más equivocado que estén. Creo que dentro de una sociedad constitucional de derecho, ¿no?, con la democracia que vivimos, debemos respetar, y nada menos, como usted acaba de señalar, no es la función de la Junta Nacional de Justicia hacer ese tipo de comunicados. Lo que tienen que cuidar también estas instituciones tan importantes como es la Junta son las formas, ¿no? Porque si bien dicen en el comunicado que exhortan y tratan de alguna manera de ser delicados, por decirlo menos, pero lo que no se dan cuenta, y eso lo vuelvo a repetir, lo que no se dan cuenta es que con este tipo de actuaciones, el solo hecho de actuar, ya están interfiriendo en un poder. Claro, lo que ha hecho el comunicado es, el comunicado de la Junta Nacional de Justicia es una violación con vaselina. O sea, es afectar la autonomía de los poderes, afectar la autonomía del Congreso de la República, nos guste o no, es el reflejo de la voluntad popular. Así es. Y ese Congreso está amparado por un contrato social o un proyecto nacional que se denomina Constitución Política del Estado, y nadie puede pisotear esa Constitución. Entonces yo lo que creo que lo único que nos deja claro la Junta Nacional de Justicia, sin perjuicio de esta irregularidad que acaba de cometer, y de que el Congreso debe pronunciarse sobre la acusación constitucional contra Zoraida Ábalos, es que el tema de la reforma de la Administración de Justicia se mantiene en agenda. Es necesario reformar la Administración de Justicia, hacerla verdaderamente autónoma, un ministerio público con fiscales libres de cualquier tipo de influencia política, al igual que en el Poder Judicial y en otras instituciones tutelares del país. Para eso, creo que hay que proponer algunas alternativas de solución. Correcto. Ese es el verdadero papel de la Junta, preocuparse por garantizar la independencia, ¿no?, de los jueces y la objetividad de los fiscales, ¿no? Esta independencia tan anhelada que creo que nunca llega porque no se pone incluso como una garantía en la Constitución como lo hace España, la inamovilidad de los jueces, porque justamente el que un juez, un fiscal sea designado y ya después no vuelva a ser tocado bajo estos argumentos de ratificación para ver si está haciendo bien o mal su papel cada 7 años, ahora se ha reducido a 3 años y 6 meses. Entonces, que a mí particularmente me parece grave porque demuestra que la Junta actual y cómo se regula según su ley orgánica y todo, no está bien en el sentido de cuando elige jueces y fiscales, esos criterios que utilice, esos filtros, porque si yo antes era 7 años, ahora 3 años, 6 meses, dicen para evaluar el desempeño. Pero aquí hay una contradicción que yo puedo advertir, porque si yo designo a un juez, un fiscal, y después lo estoy evaluando ahora cada 3 años y 6 meses, me pregunto, ¿no se entiende que designé a la mejor persona, más idónea? ¿Por qué lo tengo que estar evaluando? Porque se entiende, repito, que elegí a la más idónea, al más probo, que no necesita pues estar evaluándolo constantemente, y ahora cada 3 años y 6 meses. Esto me comunica que probablemente no se designó al mejor, porque la propia Junta, al hacer este tipo de indagaciones, de evaluaciones, está dudando de la persona a quien designó. Además, tienes a los jueces y a los fiscales maniatados, porque ya el juez sabe que tiene que portarse bien en los próximos 3 años con los miembros de la Junta Nacional de Justicia o con los amigos que mandan dentro de la Junta Nacional de Justicia.
las ONGs que disponen, definen quién va a la cárcel, quién no va a la cárcel, quién tiene prisión preventiva, quién no, las ONGs que tienen en tiempo real las primicias de lo que han sido declaraciones que supuestamente tienen carácter de reservado en una investigación. Entonces acá, los últimos años, hemos vivido un verdadero circo a nivel de administración de justicia, a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, con prisiones preventivas, intentos de prisiones preliminares, suicidios de un expresidente. O sea, realmente todo lo que ha sucedido es muy grave en el Perú y merece un análisis desapasionado y descargado de cualquier tipo de interés político. Acá hay un interés político de manejar las instituciones del sistema de administración de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia. Y eso lo único que determina es que un sistema de un Estado de Derecho se convierte en una autocracia, una nomenclatura progre que finalmente quiere maniatar a todo lo que no tenga que ver con ellos, a toda opción que no tenga que acercarse a ellos, a todo lo que tenga que ver con cortar una serie de beneficios y gollerías que el Estado le viene brindando a todo este sector progre que ha invadido la teta del Estado para mamarla y llevársela a buen recaudo para hacer de la teta del Estado su modus operandi, su modo de vida. Y entonces, claro, una herramienta para agarrarse de la teta y no soltarla es manejarla y manipular el sistema de administración de justicia. Esto es muy grave y requiere decisiones valientes a futuro y, por supuesto, de elecciones inteligentes de nuestros compatriotas electores para que podamos contar con una justicia verdaderamente independiente, autónoma y eficiente. Correcto. Usted ha tocado algo muy importante que quisiera resaltar y conversar un poquito sobre esto, del tema de que se tiene la información, como usted ha dicho, de manera inmediata, incluso antes que las propias partes y sujetos de una investigación, ¿no? Por estas ONGs y todo lo demás. Y ese acoto aquí excesivo y que nunca debió pasar y que nunca debió suceder y que creo que para eso está la Junta, para controlar a sus jueces y fiscales, excesivo protagonismo de determinados fiscales que salen a los medios de comunicación desdibujando su papel, porque no es su papel salir a defender sus casos a los medios de comunicación, sino defenderlo dentro de su fuero, dentro de su ámbito, que son sus investigaciones frente a un juez. Y tanto así se ha desdibujado que la propia fiscal suprema actual y exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, cuando se enteró que habían agendado el debate en el Pleno, su acusación constitucional, le abrieron las puertas de todos los medios de comunicación para que salga a tratar de defenderse, cuando lo que corresponde, dígame usted, es que se defienda de donde corresponda y no en los medios de comunicación. Y aquí quiero también preguntarle qué opina usted de lo que voy a decir en este aspecto. Se ha desdibujado la función de los fiscales, en este caso principalmente los fiscales que hemos visto en medios de comunicación y que la Junta no hace nada, porque salen constantemente y han tenido una suerte de heroísmo, ¿no? Pero la sociedad no se ha dado cuenta, y eso es lo más lamentable, que lo confunden y que piensan que es normal. No es normal que un fiscal, los jueces estén saliendo a los medios de comunicación, porque ellos, su trabajo se mide y dónde deben actuar con sus investigaciones los fiscales y los jueces con sus decisiones judiciales. Es eso lo que tiene que hablar de ellos y no estar saliendo a los medios de comunicación. Bueno, hemos tenido demasiado fiscal, se han convertido a determinados fiscales en una suerte de héroes nacionales gracias a la responsabilidad de una gran parte de los medios de comunicación que han utilizado todo este tema, por ejemplo, de Lavallato, en una fórmula para hacer noticia y desviar una investigación que ha debido ser una investigación que implique desde un primer momento
acciones contra la empresa, porque hay que, en el tema de Odebrecht, mirar la reparación civil, mirar el acuerdo para llegar a esa reparación civil, las actuaciones de los fiscales con respecto a determinados personajes políticos, varios de ellos que ni siquiera han sido gobierno, terminaron con prisiones preventivas, otros que fueron gobiernos y en los que uno puede mirar como abogado que los delitos están bien demostrados o bien susceptibles de ser juzgados, están demorando pues de una barbaridad y entonces y esto mezclado pues con entrevistas en donde ahora se ha perdido el 30% de los codinomes. Entonces de verdad yo espero que esto sea bien merituado, que el Congreso de la República asuma sus funciones determinando las responsabilidades que han tenido, en este caso la fiscal de la Nación, con todo lo que ha sucedido a nivel del Ministerio Público, con todas las investigaciones que no se hicieron en su oportunidad sobre denuncias muy concretas contra el señor Vizcarra, ¿no? En el tema de las vacunas, el vacunagate, el tema de su participación con el Club de la Construcción, situaciones que se vuelven muy sospechosas cuando el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, quiso cambiar el equipo especial y el presidente Vizcarra, que se encontraba en Brasil, tomó el avión presidencial, se dio media vuelta y vino acá como presidente de la República, donde tiene nada que hacer, a presionar para que... Otra clara interferencia, ¿no? ¿No? Entonces, eso se ha normalizado y al contrario, se ha aplaudido que un presidente de la República haga ese tipo de manifestaciones. O que, por ejemplo, se vaya a detener al expresidente García sin respetar lo que significó su investidura, su trayectoria de expresidente de la República, ya con un canal de televisión para transmitir en directo cómo se le marrocaba y cómo se le metía en un carro con el chaleco de... Y por ahí había una persona de un medio de comunicación, ya tenía incluso desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya había publicado un tuit y después lo borró. Después lo borró, pero... Y se había convocado a sesión de Consejo de Ministros de una manera muy inusual, creo a las 6 de la mañana, porque seguramente habían comprado su canchita, su popcorn, galletitas y café para ver en directo la detención del expresidente García, que tomó la lamentable decisión de quitarse la vida ante un acto pues que lo que iba a hacer era un acto vejatorio. Entonces, eso es la justicia que hemos vivido en el Perú. Yo considero que el nacimiento de la Junta Nacional de Justicia es un acto fallido, está enlodado de mucha trama y mucho interés subalterno, y que lo último que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, como lo he vuelto a decir, es una violación con vaselina, porque es muy bonito, usa unas palabras muy bonitas del diccionario, pero lo que hace es interferir con el Congreso de la República, y por lo tanto ya se han hecho pasibles de una acusación constitucional que deberá seguir su camino, y que espero en el futuro todo esto permita que reflexionemos, no solamente de una visión política, sino todos, sin excepción, todos los sectores políticos, de izquierda, de centro y de derecha, de que es importante para todos y para la población, para nuestro país, para nuestros conciudadanos, tener un poder judicial autónomo, tener un ministerio público autónomo y tener una designación de fiscales y jueces de lo más transparente. Eso sí creo que se tiene que revisar. Tuve la oportunidad de leer un libro muy interesante del doctor Mateo Castañeda sobre la Junta Nacional de Justicia. Me parece que por ahí va una muy buena propuesta para lo que significa la designación de jueces y fiscales del más alto nivel. Creo que hay que escuchar a los expertos, a los verdaderos expertos, e ir hacia volver a poner en la agenda de una manera limpia y transparente
la verdadera reforma del sistema de administración de justicia en el Perú. La verdadera reforma, me quedo con eso porque estamos esperando décadas esa verdadera reforma y como usted bien lo ha señalado, nuestra justicia se ha vuelto un circo, un show, como acaba de señalar esta decisión lamentable del expresidente Alan García, producto de lo que querían hacer con él. A ver, no se critica la investigación, que los fiscales investiguen si es que consideran que hay indicio de delito. Por supuesto. Pero que lo hagan de la manera más objetiva y transparente y no haciendo un circo. Lo que aquí no se está viendo, y sabe qué es lo más lamentable, como usted lo ha señalado también, que la sociedad no conoce o no les informan por intereses subalternos, siempre critican y critican y critican al Congreso, y al Congreso lo vapulean. De hecho, el Congreso también pues, comete varias equivocaciones, y está bien que se le critique, pero no nos estamos dando cuenta, y estas ONGs y algunos medios de comunicación, y se ponen a conversar y a hablar y a criticar y a aplaudir, por decir el tema de nuestra administración de justicia, pero lo que no le dicen a la ciudadanía, a la sociedad, como bien lo ha resaltado, es la importancia del por qué nuestros jueces y fiscales, y sobre todo la Junta nada menos, que son los encargados de designarlos y de estar haciendo estas evaluaciones, que dicho sea de paso ya es criticable desde mi punto de vista, pero que sirva para algo, ¿no? Que cuando vayan a pasar y evaluarlo cada 3 años y 6 meses y una rectificación de 7 años, pues que evalúen y le digan, a ver, tú has salido mucho en medios de comunicación, a ver, ¿por qué? A ver, dame tus resultados en tu investigación, si ha sido prolija, si has respetado los derechos y si ha sido muy, muy fundamentada, bien analizada, bien sustentada. Entonces, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo esta función, esta Junta Nacional de Justicia, como usted bien lo ha señalado, fallida desde su nacimiento? Y ni para decir que estamos criticando desde un punto de vista apresurado, porque ya tiene un tiempo y estamos viendo los resultados. ¿Cuáles son los resultados tangibles que la sociedad pueda decir si está funcionando? El resultado más visible que tenemos, visible me refiero, porque me imagino que están trabajando internamente, pero el visible es un comunicado que finalmente termina siendo bastante criticable. Y repito, y a la sociedad no se le informa de estas cosas. La sociedad piensa que los jueces y fiscales, mientras más salen en televisión, son mejores, cuando la sociedad debe conocer que sus jueces y fiscales, la mejor tarea que pueden desempeñar es estando callados, sin salir en medios de comunicación y trabajando sus expedientes y sus carpetas fiscales. Porque eso es verdaderamente peligroso, que tengamos una justicia activista. Porque no queremos una justicia activista, no queremos una justicia con fiscales y jueces profesionales, transparentes, imparciales, objetivos. Y eso, creo, a estas alturas, la Junta Nacional de Justicia no lo está cumpliendo. Así es, bueno. Tenemos una larga tarea que realizar y hay que trabajar. Hay mucho por hacer y hay mucho que hablar a nuestros compatriotas para que se tomen las decisiones electorales a futuro más serias a fin de construir institucionalidad democrática en el Perú. Bastante falta nos hace. Bastante falta nos hace. Y ahora ya falta poco tiempo para designar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Para ir terminando la entrevista, quisiera pedirle su opinión, nada menos, o sea, si estamos criticando que esas evaluaciones de 3 años, 6 meses, y después una ratificación de 7 años, se presta para interferir, ¿no?, en la independencia de un juez, porque puede haber por ahí un canje, dice, oye, mira, yo te designé y ahora te toca devolver el favor. Por eso es importante la inamovilidad. ¿Por qué digo todo este preámbulo? Porque ahora tenemos un nuevo defensor del pueblo que también tiene una cuota, ¿no?, de decisión para designar a la nueva Junta. Entonces, si hacemos una cadena de análisis, defensor del pueblo propuesto por Perú Libre, ¿no?, y por el líder que dirige este partido, Vladimir Cerrón, que nada menos pues tiene investigaciones en curso, y pones a un defensor del pueblo, quien va a tener una cuota en la Junta. Entonces, eso también no se presta a la interferencia, porque a este juez o fiscal que van a designar
después no es válido pensar que le van a pedir que se devuelva el favor por estas personas que tienen investigación. Es verdad, todo lo que tú señalas es verdad. Ahora, yo creo que el tema pasa por analizar lo que se viene. Esperemos que lo que se haga para la renovación de la Junta Nacional de Justicia termine en una propuesta equilibrada, de tal forma que podamos tener una Junta Nacional de Justicia más autónoma. Yo de verdad tengo mis reparos. Creo que el tema de las designaciones de fiscales y jueces debe estar completamente limpio de cualquier tipo de injerencia política, y hablo no solamente de los partidos políticos, sino de instituciones privadas, ¿no? Que tienen intereses en subordinar a la justicia nacional. Y entonces esto pasa por cambiar cómo se preparan, cómo se evalúan y cómo se designan jueces, cómo se preparan, cómo se evalúa y se designan fiscales, a fin de tener fiscales de muy buena calidad en un tiempo que corresponda para que estemos mirando un accionar independiente, que es lo más importante de un sistema de administración de justicia. Correcto. Mucho por trabajar. Esa esperada independencia de nuestra administración de justicia, esperemos en algún momento, como bien señalas, lleguen autoridades y funcionarios con la capacidad y la decisión y el coraje de poder hacer un verdadero cambio, porque si un poder del Estado, nada menos como es el Poder Judicial y el Ministerio Público como institución autónoma, no funcionan de manera imparcial, objetiva y sobre todo transparente, finalmente vamos a seguir viendo en nuestras investigaciones y procesos penales un circo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer participar en tu programa. Llegamos al final del programa, amigos. Esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en las redes sociales. Hasta la próxima.